¿no? Después está la derrota con Estados Unidos otra vez. Claro. Alberto Fernández va a la cumbre y se junta con Biden como si fuera un éxito, una maravilla. Consiguió una entrevista bilateral con Biden, después de todo lo que Estados Unidos le ha hecho al país, después de todo lo que Estados Unidos le hizo a su propio gobierno, como lo goza Clarín, por otra parte. Habrá que esperar un poco, porque dentro de la derrota que ya está asegurada, ya perdimos, ya va, después de lo que había dicho la semana anterior y que nos había ilusionado, va. Algunos dicen que hasta Maduro le pidió que vaya. Puede ser, sí, pero igual, no vas en función de lo que te pida Maduro o no, sino de lo que vos pensás. Si vos pensás que Estados Unidos lleva bloqueado 60 años de una manera genocida a un país, y no podés hacerle el gusto de que ellos digan con el dedo quiénes van y quiénes no podés, no debés, no lo podés soportar, no hay manera. Igual, va a haber que esperar un poco porque por ahí va y hay alguna satisfacción, como decirle en la cara a Estados Unidos que Estados Unidos es esto y lo otro, que no sabes por dónde empezar si le quieres decir las cosas a Estados Unidos, ¿no? Pero si se va a juntar después con Biden, esto ya afloja las piernas. La ilusión de no ir tipo López Obrador o Arce era inocencia pura de nuestra parte. Inocencia. Embajada, más Clarín es un balurdo muy indigesto. Y para colmo le mandó un tal Dodd que vino a hablar con él. Mire, señor presidente, dice Biden, la importancia que esto tiene por la guerra, y le metieron la guerra seguramente, y no habrá habido respuesta de, pero la guerra la armaron ustedes. La guerra empieza por ustedes como primer tema, qué sé yo. Vienen días en los cuales aquello de que dependemos mucho de Estados Unidos y el fondo fue un estado de ánimo, fue una travesura, no una cuestión de principios que me empezaban a jugar para, qué sé yo, dejar de ser colonia, porque de eso se trata, que te consideran el patio de atrás una colonia. Venga a una cumbre de América, pero no vienen 2 o 3 que nosotros estamos diciendo que no pueden venir. Nosotros, los Estados Unidos, decimos quiénes vienen y quiénes no. Entonces López Obrador dice, yo no voy así. Arce, que es Evo, dice, yo no voy así. Nosotros creímos que Alberto Fernández no iba a ir, va. Así que es una pena para hacer promedio con lo del fútbol de ayer y empezar entre victorias y derrotas, ¿no? Se le gana a Italia, se le gana al mundo en Wembley y se pierde con Estados Unidos, una vez más. Al final de estas palabras ustedes van a escuchar a Felipe Solá diciendo que es una muy buena noticia que el presidente pueda ir a Washington a ver a Biden, por lo cual me quedo tranquilo. Tampoco con Felipe Solá hubiéramos tenido el mejor de los consejos para el presidente. Si es que el mejor de los consejos es un sentido soberano, un sentido independiente, un sentido más enamorado de lo argentino que de lo norteamericano. Estados Unidos le ha hecho recientemente mucho daño a la Argentina. No hablemos de que fue socio de Inglaterra en el asesinato de Malvinas, que acompañó a Thatcher en el ataque al Belgrano, que fue partícipe de la guerra. Hay que recordar nada más a Alexander Haig, pero no vayamos tan lejos. Hablemos, por ejemplo, del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Se sabe que fue Trump, el gobierno de Estados Unidos, el que hizo dar ese préstamo. Y así como hizo dar el préstamo perfectamente, el gobierno de los Estados Unidos podía conseguir cualquier cosa decorosa que la Argentina pidiera para el acuerdo con el fondo. Cuando se habla de que fue el mejor acuerdo posible con el fondo, se está hablando de las posibilidades que quedan latentes después de saber que, por ejemplo, Estados Unidos no te va a acompañar en aquello de pateemos el tablero 10 años para adelante, 5 años para adelante, que salgan de acá. Naturalmente, Estados Unidos no dio esa instrucción al Fondo Monetario Internacional como sí había dado la de prestarle el dinero a Mauricio Macri, con el propósito de que ganara la derecha, que siguiéramos dentro de un régimen neoliberal que estaba hambreando hasta la desesperación a la población de la Argentina. ¿Por qué es una buena noticia ir a verlo a Biden? ¿Es un bautismo? ¿Es un golpecito en los hombros diciendo, bueno, vas ahora y haga lo que le decimos?
¿Qué hay detrás de la supuesta importancia política de ir a ver al presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es verdaderamente? Salvo la satisfacción de jugar en las grandes ligas, de las fotografías, aparecer en el New York Times. El presidente argentino saluda al presidente Biden ayer en la Casa Blanca. ¿Y qué hay detrás de esto para la gente, para el país? ¿Hay multinacionales que van a comportarse más generosamente o va a haber una AmCham, que son las multinacionales norteamericanas que arman ataques al gobierno cuando se habla, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que se meten nada menos que con la justicia cuando se metieron con el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué es una buena noticia, como va a decir Felipe Solá? ¿Porque vivimos de rodillas? ¿Porque esto lo dictaminan los grandes representantes de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos y los representantes que tienen localmente, como por ejemplo los grupos mediáticos? Clarín, Nación. ¿Es por eso? Porque a los periodistas sonsos que les gusta ser parte del establishment les encanta ir el 4 de julio a caminar con una copa en la mano y saludar acá a un ministro, allá a un señor de la embajada, secretario fulano de tal, George no sé cuánto. ¿Esa es la buena noticia? Que en medio de esta decisión interesante que tuvo el presidente de denunciar, de poner en sus labios las palabras importantes, de que a Cuba lo hacen víctima de un verdadero genocidio, con los 60 años que lleva bloqueado, y que lo mismo están haciendo con Venezuela, ir ahora a la cumbre y después a reunirse con Biden? ¿Cuál es una buena noticia? La de estrechar la mano de alguien que tanto tiene que ver con los genocidios. Usted dirá, pero él no tuvo que ver con Irak, tuvo que ver con Croacia. Bueno, pero él no tuvo que ver con qué no tuvo que ver. Ahora tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué saca la Argentina si no sea protección para los negocios norteamericanos de la AmCham en la República Argentina? ¿Qué a contramano que se siente uno del mundo? Porque por ahí tiene razón Felipe Solá cuando dice, es una buena noticia que el presidente puede ir a Washington a ver a Biden. Para nosotros es el mismo espanto de siempre. Es una muy buena noticia que el presidente pueda ir a Washington a ver al presidente Biden y a conversar, no tanto para decirle ideológicamente lo que piensa, sino de las verdaderas necesidades nacionales y su relación con Washington. Y explicar aquello que parece no entenderse a veces en Estados Unidos, ¿no? Es una muy buena noticia. Se han cometido muchos errores, como tratar de hacer una CELAC al mismo tiempo en Los Ángeles, que es como hacer una cumbre paralela, un absurdo. Después te voy a contar, Víctor Hugo, lo contento que está Mauricio Macri de que Alberto le conteste a él. Lo contento que está que le hable a él, porque dice, me posicionás a mí, lo corres a Larreta, lo querés a Gerardo Morales. Bastante hizo Alberto Fernández por Larreta cuando decía mi amigo Horacio, y acá estábamos con todo, lo creó. Larreta es una creación, por supuesto no intencionada, de Alberto Fernández. Aquella generosidad que quiso tener en el buen momento inicial de la pandemia, cuando las cosas para algunos salían maravillosamente, por más que había críticas de la mafia de los diarios y de algunos sectores de la oposición. Era una muy buena etapa y ahí lo sentaba Larreta, y Larreta parecía, para la gente que no lo conoce, lo que sabemos de bastante tiempo que es un chanta, por supuesto siempre lo vimos como un chanta, y sufríamos por esa presencia de Larreta. Es una creación de Alberto Fernández. Bueno, ahí está, y Macri dice, vos seguime hablando a mí. Ahora recréame a mí, dice. Recréame a mí, Macri. Así yo voy creciendo dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Y también después vamos a charlar de esto que vos decías. Alberto criticó a los medios de comunicación de cómo trataron la pandemia. A los grandes medios de cómo manejaron el tema de la pandemia. Bueno, sería interesante entonces que sea coherente con el tema de la pauta, ¿no? Si los grandes medios jugaron en contra de las políticas del Estado, habría que pensar. Tiene que terminar, debe pensar 2 veces aquello que va a decir. No le podés decir a Putin lo que le dijiste y después votar contra Rusia. No podés decir que Estados Unidos marca una gran dependencia del país y después salir corriendo hacia la cumbre que organiza con un sentido tan injusto como Estados Unidos ha sido en el reparto de favores y de castigos que ofrece al mundo, porque se siente el imperio y por lo tanto puede hacer lo que quiera, y te da mucha pena que también haga lo que quiera con nosotros.
Al terminar estas palabras, ustedes van a escuchar al ministro Jaime Persic diciendo que cuando Macri fue gobierno, redujo el presupuesto de manera drástica en educación. También lo van a escuchar a Jaime Persic responder algo que dijo Macri con su habitual vacío intelectual, que el Ministerio de Educación no tiene escuelas. Pero lo que quiero reflexionar con ustedes, si me acompañan o si piensan distinto, pero por lo menos recorramos este camino juntos, lo que le permite a Macri hablar es un sentido de la impunidad muy desarrollado, porque hay temas que uno no saca, qué sé yo, en la vida familiar. Hay cuestiones que uno no presenta a la charla porque los antecedentes le juegan en contra, por ejemplo. Entonces, no se mete con ese tema, con un amigo. Sabe que hay una cuestión ahí pendiente, no vas a sacar ese tema. Pero Macri se anima. Él ofendió a la educación de la Argentina, no solamente la perjudicó, la ofendió, no creyó en ella, porque él es parte de una élite que piensa que se tienen que educar ellos y los demás no. Los demás tienen que prepararse para trabajar para ellos, tienen que aprender oficios que permitan satisfacer sus necesidades cuando un caño les queda mal, cuando se le rompe la pata a una mesa, cuando se le va la pana a un sillón. Ellos tienen que trabajar. ¿Para qué estudiar? Han razonado de mil maneras. María Eugenia Vidal llegó a decir, si nunca llegan los pobres a la universidad, ¿para qué quieren universidades? Por supuesto que es mentira, que es una falacia, pero lo han dicho. El mundo está preparado cada vez para escuelas más costosas para que solamente algún día, en el plan que tienen, puedan estudiar solamente los que lo puedan pagar. Y la escuela pública quede para enseñarles a leer y escribir, no sea cosa que la élite mande a su trabajador a hacer un mandado y no sepa leer el cartel del lugar donde tiene que entregar un sobre. Esto es lo que ellos piensan de la educación. A partir de eso es que actúan. Por lo tanto, ¿educarse para qué? Ahí la tienen a Patricia Bullrich diciendo que el Ministerio de Educación no va a existir más con ella, porque dice, si ni siquiera tiene escuelas. La gansada que esto significa también fue dicho por Macri, de ahí que una parte de lo que van a escuchar de Persic responde a eso. Pero la gran pregunta no es si usted se acuerda, porque Macri sí recuerda lo que le hizo a la educación. Redujo el presupuesto, le sacó la categoría de ministerio, prometió escuelas que nunca cumplió, prometió jardines de infantes 3.000 y no hizo 3, no 3.000, no hizo 3. ¿Cómo este tipo tiene el tupé? ¿Cómo es tan sinvergüenza para jugar con que total, yo lo digo en La Nación Más, mi canal, lo digo en Clarín, que siempre me tiene como reserva y candidato, cuando vengan las encuestas, capaz que me pone a mí Mañeto nuevamente como presidente, y con ese pensamiento dirigen toda su vida política, y se animan a algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Para qué se mete en estos temas? Él tendría que decir cuánto va a hacer por el handball en la Argentina, porque como nunca dijo nada, eso lo tiene nuevo. ¿Qué puede hacer de plazas en los ríos? Porque, bueno, todavía no ocurrió que dijera voy a hacer más playas en los ríos, y no lo hizo. Pero todo lo demás que prometió no lo hizo. Todo fue un acto de un sinvergüenza, de un personaje totalmente vacío de conducta moral y ética. Entonces, ¿cómo Macri se permite decir el Ministerio de Educación no tiene escuelas? ¿Cómo se permite hablar contra el Ministerio de Educación y negarlo? Él, que directamente lo prostituyó, porque para darle continuidad en el lugar que estaba, ¿cómo se llamaba? No importa. El que estaba ahí y aceptó ser no ministro, sino secretario, se prostituyó políticamente hablando para poder darle continuidad. Entonces dependió de un prostituto para poder tener algo referido a la educación en la República Argentina. Y el tipo igual va, se presenta y habla.
Cuando Macri fue gobierno, ellos redujeron el presupuesto de manera drástica, muy importante. El presupuesto educativo bajó del 6% del PBI al 4,8%. Entonces, cuando uno no puede hacer escuela, cuando uno no puede distribuir computadoras, cuando uno no puede distribuir libros, entonces pasa a ser por decisiones políticas, no por decisiones del ministerio. La educación requiere financiamiento continuo y seguro durante mucho tiempo seguido. Y eso es una de las políticas que tenemos que asegurar en Argentina, porque para comprar libros hay que hacer eso. Para mejorar los salarios de los docentes hay que hacer eso. Para que haya más chicos en las escuelas hay que hacer eso. Para que estén más días y más horas en la escuela hay que hacer eso, hay que invertir más. Y eso es lo que no hicieron. Nosotros estamos construyendo en este momento 400 jardines, y eso no son aulas. Nosotros estamos terminando de distribuir 8.200.000 libros de lengua y matemáticas a todos los chicos de primaria pública de Argentina. Estamos distribuyendo computadoras de Conectar Igualdad. Estamos distribuyendo becas para que los chicos vayan a la escuela, estudien, se esfuercen y terminen la escuela secundaria. Estamos distribuyendo 36.000 becas para carreras estratégicas, para las chicas, para que estudien ingeniería, informática, petróleo, gas, alimentos, informática. Si eso no son escuelas, la verdad que yo conozco las escuelas argentinas y eso son las escuelas, las aulas.